eso en libre expresión, Emilio, Sí, es interesante esto, Antonio, porque están hablando de los casinos o estos mal llamados casinos, porque en realidad hay una cosa que no cuadra ya. Por ejemplo, sí es cierto lo que dice Daniel, que la mafia lo controla, que si no pagas te golpean y te va a pasar, bueno, lo menos es que te golpeen, pero hay una diferencia. Vamos a poner como ejemplo Las Vegas. Las Vegas es la capital mundial del juego, la ciudad del pecado, como le dicen. ¿Okay? Ajá, ¿por qué divertirte? El crimen organizado a nivel mundial maneja los casinos, pero a diferencia de cómo se maneja en México, allá, como ellos están metidos en mil negocios chuecos y turbios, los casinos son tremendamente pulcros. O sea, es muy difícil que se sepa que cierran un casino, o que cierran una máquina, o que cierran una mesa. O sea, tienen que cumplir con una regulación muy estricta, que incluso la regula en el estado de Nevada, la comisión de juego de ese estado, que le otorgan una licencia a los croupiers, al administrador del casino, a los que están, o sea, a todo el que trabaja en el casino, tiene que tener una licencia autorizada por esta comisión. Si no cumplen con eso, híjole, sí se puede meter en un gran problema y afectaría al entorno completo. ¿Qué pasa en México? Que la autoridad rectora, como decía Barquet, que es la COFEPRIS, que es la Secretaría de Gobernación, Protección Civil, por lo general se hace de la vista gorda y tolera muchas cosas. Entonces, ese negocio, que podría ser además un negocio súper millonario, muchísimas veces más grande, no progresa y no va más, porque no está, a final de cuentas, bien normado. Pero no está bien normado a final de cuentas. Por eso te digo, es que es una jaula de corrupción. Claro. No lo permite, por ejemplo, pide un recibo, hasta que no los clausuran, te empiezan a dar tus recibos, les cae el SAT y entonces sí te lo dan, pero revisa cuántos dan, checa la bebida o los alimentos que te dan. A lo mejor la gente está tan metida en su juego que no ve ni lo que está comiendo, lo que está tomando. Sí, no sabes si son reciclados o qué pudiera ser, pero de alguna manera es terrible la falta de control. Ellos mismos se vuelven pues víctimas, pasan de ser victimarios, de bajarte el dinero, a ser víctimas porque quedan a merced de este círculo de corrupción, ¿no? Es un negocio. Por ejemplo, trajimos al artista tal y en lugar de cerrar a las 3 de la mañana como cualquier otro lugar, como marca la ley de salud en Yucatán, pues cerramos a las 5 o 6, no pasa nada. Hay algunos que son 24 horas. Una mordida y ya sí, por favor, ¿no? Entonces ellos mismos empiezan a generar este tipo de situaciones. Pregúntale, por ejemplo, al SAT. Tiene que legislar. Que está en México, el juez Garzón, Baltasar Garzón, el español. Baltasar Garzón estaba diciendo hoy en una entrevista que le estaban haciendo por radio, y le decía, el comentarista le preguntaba, ¿y cómo acabaron ustedes con este crimen en España? ¿Cómo acabaron con todo eso? Bueno, lo que se enfrentó lo primero dijo, hay que acabar con la corrupción, porque la corrupción es la que genera esos motores, son las venas, son los centros nerviosos de toda una mafia que gira alrededor de droga, prostitución, todo lo que hay alrededor, ¿no? Contrabando, todo lo que hay, juego, toda la maldición del mundo, allá la tiene. Pero imagínense que en México tengamos que cambiar todo esto si seguimos comprando putrefactos discos de la mafia. Sí, la piratería, películas, discos de música. Programas de ¿Quién le da a las compañías grabadoras estas que venden el disco pirata? ¿Quién les da el original de fábrica? Claro. Porque el original lo tuvieron a la mano para sacar las copias. Son copias digitales. ¿Y cómo entran todas las máquinas que se detienen y luego capturan y recapturan a estas gentes? Yo no lo sé, pero me imagino que se las devuelven cuando se las secuestran. La pauta la da el consumo, ¿no? Así es. Un ejemplo, en Mérida se venden mesas de tallado para efectos de juegos, son donde se puede jugar póker, canasta y otro tipo, porque tienen incluso los canales para las fichas. Explícame cómo en una tienda de muebles te venden ese tipo de mesas. ¿Es legal? Sí, es ilegal que te lo vendan. Las venden porque hay quien las compre, porque hay, para así decirlo, casinos pirata. Sí, hay muchas reuniones de señora los viernes, hay muchos lugares viernes tradicional en temporada, date vueltas a lo mejor en algunas casas del puerto y vas a ver auténticos casinos, pero de El Gallito, la Dama, pero finalmente manejan 200, 300 pesos. Agrégale las maquinitas. Estamos invadidos de esos casinitos que están por allá. Cualquier niño sabe que espera una combinación y se lleva 20 pesos. Y al rato va a robarle al papá el dinero y va a seguir jugando.
Estos estamos hablando de miles. No lo sabe la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, el delegado. No lo sabe el secretario, no lo sabe la PGR. Sí lo sabe, seguramente sí lo sabe. Y luego te presentan, dicen, bueno, decomisamos 113, chécalo. En cualquier vuelta que te des a cualquier municipio de Yucatán, incluso el más alejado, el pueblo más alejado, te vas a encontrar, ¿qué te gusta? San Antonio, Chuc, Tuncás. Está lejísimos. Ahí hay casinitos. Hay mini casinos. Sí, mini casinitos. Y hay gente que hace cola para estar jugando todo el día. Entonces, donde quieras, ¿no lo sabe la autoridad? Claro que lo sabe. Sí, el secretario de Gobernación se hace de la vista gorda. Su representante aquí en Yucatán pues, parece caricatura. También. Claro. Entonces, bueno, ¿qué puedes pedirle a la gente que está entre víctima y entre victimario de este tipo de situaciones? Es un círculo vicioso. Realmente yo creo que esto genera la inseguridad que si no ocurre, se toman medidas a tiempo, algún día estaremos como Monterrey. Yo espero que no, y espero que esté muy lejos, pero finalmente, como dicen los doctores, signo, síntoma, consecuencia. Si tienes el signo no quiere decir que tengas el síntoma, pero lo vas a tener. Si tienes el síntoma no quiere decir que tengas la consecuencia, pero si no te medicas, si no te atiendes, lo vas a tener. Entonces, aquí en Yucatán, pues ya tenemos signos, hay muchísimos signos. Párense ustedes creo cuántos casinos ya van, no sé, o mal llamados casinos, 8, ¿no? Más los que se acumulen, y los vas a ver llenos, vas a ver gente que está, si es las 24 horas, las 24 horas están allá. Eso es un signo. Y aquí lo importante es que las autoridades reaccionen y hagan, revisen. Sí, pero no deben reaccionar, deben accionar. Deben accionar, no reaccionar, porque es el problema. Claro. Reaccionar es... Al igual que Protección Civil, volviendo un poco al tema de Protección Civil, para la mayoría de los mexicanos, para la mayoría de los ciudadanos, es un tema desconocido. Si no es por ocasiones especiales, como por ejemplo el hecho lamentable hace 2 años en Hermosillo, en la guardería ABC, o lo que pasó en Monterrey hace apenas unos días, digo, el mexicano de a pie, no se hizo algo en las guarderías, el mexicano en la calle, no está muy enterado de esto. Sí. Entonces, para muchos mexicanos, o para algunos, igual... ojalá fueran muchos más, su primer contacto con algo que podría ser la Protección Civil es cuando abordan un avión, porque como está regido por una normativa internacional muy estricta, tienen que saber las salidas de emergencia, cómo viajar, el cinturón de seguridad, cómo asegurar el equipaje, etcétera. Y en los barcos lo mismo también, por una norma internacional tienen que, durante las primeras 24 horas, por obligación, tienen que enseñarle o mostrarle a los pasajeros qué hacer en caso de una emergencia en el mar. Eso es Protección Civil, porque se le otorga a cada uno una responsabilidad. Esa es la clave. Esa es la clave porque muchos poquitos hacen muchos pocos. Entonces, esa es la diferencia entre la vida o la muerte. Eso es definitivo. Y lo primerito que te dicen, mantenga la calma. Pero te fuiste muy elevado a la cuestión de los aviones y demás. Pero aplica también en cualquier estacionamiento público, en cualquier edificio público, esas marquitas que usted ve en el suelo de una X, un puntito rojo, allá donde deja usted su coche estacionado, tapándolo, ese es el punto de reunión en caso de una tragedia. Y como pues a lo mejor usted no conoce la Protección Civil, pues por eso no le ejerce, uno sabe que ahí no debe pararse, que ahí no debe estar, y pues bueno, o que ahí tendría que dirigirse en caso de un problema. O por ejemplo, ¿qué harías si de repente estás en un banco y entra y asaltan? ¿Hay salida de emergencia, extintor, qué? O sea, no hay un manual. Bueno, si son asaltantes como los de hoy que se llevan 80,000 después de tener un vehículo de 250, pues a lo mejor ni caso me hacen, porque no creo que sean muy... Pues sí, claro. Me parecen muy, no sé, descabellado que me robo un vehículo de 250 y luego me conformo con un botín de 80. Claro. Pero pues... Te quedas con el auto, pero ¿no? que me den el auto, yo les chofereo. Si pero quieren. lo que aplica para un barco, para un avión, es lo mismo que aplica para una escuela, para una oficina, para un estacionamiento, para un cine, para un estadio, en fin, hay muchísimas cosas. Incluso hace unos días reprobaron en un programa deportivo el estadio, el Carlos Iturralde, porque tiene un foso que no garantiza de que la gente no se pueda caer allá en caso de que haya una emergencia, una estampida, como el caso de Torreón también. Claro. Entonces estamos viendo que esa cultura no ha permeado todavía en la mayoría de los mexicanos, y es clave. Pero porque no la enseñan, Emilio. Porque no la enseñan. Hay los tiempos de la televisión, hay los famosos tiempos del gobierno en la radio y en la televisión, y solamente los utilizan, maldita sea, para las campañas políticas. Para eso es.
44 millones de anuncios. Hoy sí se indignó el señor Moya. Por favor. Manténgase indignado, voy a hacer una pausa, ¿me lo permite? Sí, señor. Por favor, no se moleste. Claro, sí. Regresamos, esto es Libre Expresión.